100% Radio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podés hacer para crecer espiritualmente y sentirte más conectado con Dios en medio de las presiones de la vida diaria? Quizás sentís que avanzás a paso lento o incluso te preguntás si estás estancado en tu fe. Bueno, no estás solo, no estás sola. Todos enfrentamos desafíos en nuestro caminar espiritual. En este episodio vamos a explorar 5 pasos prácticos para madurar en la fe y fortalecer nuestra relación con Dios. No importa dónde te encuentres en tu viaje espiritual, estos principios te ayudarán a crecer y a descubrir la vida plena que Dios tiene para ti. Quédate con nosotros porque vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios, compartiremos historias inspiradoras, consejos prácticos que puedes aplicar ahora mismo. Prepárate para experimentar un cambio real en tu vida espiritual. Y en primer lugar tenemos que mencionar el consejo que nos da el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 4, verso 4, cuando Él menciona diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y alimentarse de la palabra de Dios es fundamental. Así como también alimentarse diariamente, comer de manera saludable es tan bueno para nuestro cuerpo porque nos ayuda a crecer, nuestro espíritu necesita el alimento de la palabra del Señor. Por eso la lectura diaria de la Biblia fortalece nuestra fe, nos guía en nuestras decisiones. Dice el Salmo 1 que aquel que medita en la palabra de Dios día y noche es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Imagina un árbol plantado junto a un río que recibe agua de manera constante. Sus raíces crecen, son fuertes, y ese árbol, en definitiva, va a dar fruto. Y así es nuestra vida cuando nos alimentamos de las Escrituras. Es importante entender esto. No es una opción, no es algo religioso, no tenemos que acercarnos a la palabra de Dios como algo fetichista o como algo místico, sino tratar de leerla y pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué quiere hablarnos el Señor en ese día, qué es lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. ¿Sí? Es la palabra de Dios que nos nutre, que nos fortalece. Tenemos que entenderla, comprenderla, meditarla. ¿Sí? Esto es importante. En segundo lugar, la oración constante y sincera. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 nos enseña diciendo: orad sin cesar. Significa que no podemos dejar un día sin orar, sin buscar de la presencia del Señor. Y no solo dedicar un tiempo específico, sino que durante todo el día estar conectados con el Señor. Porque la oración es el canal directo con Dios. Y no solo debemos pedir, sino que también podemos alabar, podemos dar gracias, podemos buscar la dirección del Señor. La oración transforma nuestra vida, fortalece nuestra relación con Dios. La historia de Daniel, que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6, del verso 10 al 23, nos habla de que él oraba 3 veces al día. Él tenía una ocupación muy importante, estaba en los asuntos del rey de Babilonia, tenía un cargo muy importante en la nación, pero eso no impedía que él 3 veces al día buscara la presencia del Señor. Y nada impedía que lo haga, ni las responsabilidades ni los problemas, porque cuando tenía muchas responsabilidades, él oraba. Pero llegó un momento cuando tuvo que enfrentar la amenaza de ser entregado, de ser tirado a un foso de leones, porque si alguien oraba a otro dios que no fuera el emperador de Babilonia, entonces tendría que verse enfrentado a esta decisión de ser echado al foso de los leones. Se había firmado un edicto para que esto ocurra de esta manera, pero él, a pesar
de enterarse de esa orden, él siguió buscando a Dios como lo hacía normalmente. Y su fe y su comunicación constante con Dios lo mantuvieron firme, pero la historia nos enseña y nos muestra que no fue atacado por los leones. Ocurrió un milagro tremendo. Entonces, ¿qué nos impide orar? A veces no tenemos que enfrentar que nos echen al foso de los leones. Entonces, ¿por qué no oramos con más esmero, con más dedicación, 3 veces al día o durante todo el día? También algo que es tan importante, no solo leer la palabra de Dios, sino, como dice Santiago 1:22, practicar la obediencia. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La verdadera madurez espiritual se refleja en nuestra disposición para obedecer a Dios, incluso cuando es difícil. Obedecer implica confiar en que sus caminos son mejores que los nuestros y que Dios, si nos dice o nos pide que hagamos algo, Él sabe por qué. Debemos descansar en su sabiduría y tener fe de que Él tiene siempre lo mejor para nosotros. ¿Recordás la historia de Abraham? Quien, por obedecer a Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, su único hijo. Génesis capítulo 22, está esta historia que te animo a que puedas leerla. Y este hombre obedeció a Dios y Dios impidió que él sacrificara a su hijo, honró su fe y lo bendijo. Otra cosa importante que podemos hacer es servir a los demás con amor. Mateo capítulo 10, verso 45 nos muestra el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y el crecimiento espiritual, mis queridos amigos, no se trata solo de recibir, sino de compartir lo que Dios nos da. Y servir a otros con humildad y amor refleja también madurez en la fe. Personas que han tomado la determinación de servir a Jesús, de visitar a un enfermo, compartir alimentos con los necesitados y ser de bendición a su comunidad, a su iglesia. Son personas que van a crecer, sí o sí van a ser fortalecidas en su fe, porque esto es poner en práctica la palabra del Señor que dice que mejor es dar que recibir. No solo es recibir, sino también compartir con otros. Otra cosa importante, amigo querido, amiga querida, es perseverar en medio de las pruebas. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La gente cuando enfrenta pruebas, en vez de gozarse o afirmarse más en el Señor, se alejan. Y esta no es la función que tienen las pruebas, sino de purificarnos. Las pruebas son oportunidades para crecer espiritualmente, para poner en práctica nuestra fe, para confiar en Dios, para fortalecernos en la fe. Nuestra fe es como el oro. El oro se purifica en el fuego para eliminar las impurezas y aumentar su valor. Y de la misma manera, las dificultades nos van refinando. El crecimiento espiritual y la madurez en la fe es un proceso continuo. Requieren dedicación, humildad, confianza en Dios. Recuerda las palabras que mencionó el apóstol Pablo diciendo, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta. Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, consagrado, usado por Dios tremendamente, él reconocía que todavía no lo había alcanzado. Es un proceso continuo en la fe y en la madurez. Por eso tenemos que perseverar en esto. No nos desanimemos, si no crecemos al ritmo de otras personas, lo importante es perseverar. ¿Cómo está tu relación con Dios, mi querido amigo, mi querida amiga? ¿Has visto en este año que ha pasado un crecimiento en tu vida espiritual? ¿Cómo podés tomar pasos concretos en esta semana para crecer?
ya sea leyendo un capítulo de la Biblia, dedicando más tiempo a la oración, servir a alguien en medio de la necesidad, compartir con tu iglesia, tal vez ofreciéndote para hacer algún trabajo dentro de ella. Bueno, amigo querido, amiga querida, quiero animarte para que puedas tomar en cuenta estos consejos y aplicarlos a tu vida y permanecer en ellos. Tal vez inmediatamente no veas cambios significativos o tal vez sí, pero el secreto está en perseverar. ¿Qué te parece si oramos y le decimos al Señor: Padre, hoy venimos ante ti con un corazón dispuesto a crecer y madurar en la fe. Ayúdanos a buscarte cada día con sinceridad y alimentarnos de tu palabra para fortalecernos espiritualmente. Enséñanos a orar con humildad, a obedecer tus mandamientos y a servir a los demás con amor. Danos paciencia en las pruebas y confianza en que tú siempre tienes el control. Que tu Espíritu Santo nos guíe, transforme nuestro carácter y nos acerque más a ti. Gracias por tu amor infinito y por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos amigos, por haber compartido este espacio con nosotros. Te envío un abrazo grande, que puedas crecer y madurar en la fe. Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos: marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.